Vamos a leer en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, dos versículos. Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Así dice la palabra de Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Comenzando hoy la exposición de la palabra del Señor, quiero mostrarles una relación de coincidencia que hay de este pasaje con otros, especialmente en las cartas del apóstol Pablo y especialmente en la carta a los Efesios, en el caso así más notable, sobre la exhortación a que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, así dice, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, así leímos en el versículo 16. Si nos fijamos en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 18, hay una expresión que es muy conocida respecto a la llenura del Espíritu Santo. En capítulo 5 de la carta a los Efesios, versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y en los versículos que siguen ahí en Efesios, tenemos algunos de los efectos o los resultados que tiene el ser llenos del Espíritu, ¿sí? Esto es, como les dije, para hacer como un paralelo, una comparación así rápida. Y dice en los versículos 19 y 20, Efesios 5, 19 y 20, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Claramente, lo mismo que resulta de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, así como leímos aquí en Colosenses. En Colosenses dice, reitero, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, y dando gracias a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es porque hay una relación directa y coincidente entre ambas cosas, entre el ser llenos del Espíritu y que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, ¿qué significa esto de que la palabra more en abundancia en nosotros? Cada palabra aquí es importante, la palabra de Cristo, y que more y en abundancia dice. Vamos a responder como tratamos. Yo trato de que siempre sea así, ¿verdad? De responder y de explicar todo lo que merece ser explicado de la palabra de Dios con la misma palabra. La palabra de Dios es tan rica que a veces, yo recuerdo en una ocasión, no aquí en esta iglesia local, en otra,
En una ocasión yo, como acostumbro a hacer, voy de un pasaje para otro para iluminar lo que dice un pasaje. Y en un momento una persona que siempre se colocaba adelante para seguir la enseñanza, para estar atenta, parece que yo iba un poco rápido, ¿verdad? Por no decir muy rápido, ¿verdad? Y en un momento dado así no encontraba, y yo ya iba para el otro pasaje y dice, ahora ya un poco fastidiada, ¿verdad? Porque le iba ganando. Bueno, a veces tiene que ser así, hermano. Hoy día contamos con la herramienta. Ustedes saben que hay un canal en el que ustedes pueden, en un canal en YouTube, ¿verdad? En el que ustedes pueden volver a ver las prédicas y volver a escuchar, y si es que no tenemos tiempo de leer, aunque siempre es importante que podamos leer, comparar, a ver si es así como está exponiendo la persona que trae el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto de que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros? Juan 8:37, para responder. Juan 8:37. Jesús está respondiendo a algunos judíos que le cuestionaban. Y ahí en Juan 8:37 le dice estas palabras: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Bueno, entonces estoy hablando un poco de esto de que la palabra more en nosotros. Bueno, la palabra more es que ponga morada, que esté, como que ponga su casa, que encuentre lugar donde ser recibida en nosotros. Él está hablando a estos que le cuestionaban, le dice: mi palabra no haya cabida en vosotros. Ustedes no quieren recibir mi palabra, quiere decir. Para que la palabra de Cristo more en una persona, esa persona debe darle cabida, debe hacerle lugar, debe recibirla, y recibirla con disposición para la obediencia, para dejarse guiar por ella. Voy a mostrar otra relación, otra coincidencia: la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es además o aparte de ser plenos de Dios el Padre y de Jesucristo. No es otra cosa. Cuando el Señor nos habla, como aquí en los Colosenses, de ser, de que la palabra de Cristo mora en abundancia, vamos a mostrar, ¿sí? Para no divagar. No es otra cosa ser plenos del Padre y ser plenos de Cristo que ser plenos del Espíritu Santo. Vamos a recordar algo que leímos hace poco en Colosenses 2, 9 y 10. Colosenses 2, 9 y 10. Dice, está hablando de Jesucristo, no según Cristo, dice ahí en el versículo que antecede. Y después dice de Cristo que porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo. En Cristo mora corporalmente, habita corporalmente toda la plenitud de Dios, ¿sí? De la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo estamos completos, dice. ¿Qué quiere decir que estamos completos? Que no tenemos más necesidad de nada, ¿verdad? Eso es porque estamos completos. No es que estamos completos y nos falta nomás ya el bautismo del Espíritu Santo o algo así. No, estamos completos. Estamos completos en Él. En Él está toda la plenitud de la deidad. Dice así el Señor.
Em, Toda la plenitud, en Él estamos completos. ¿Cómo es que recibimos a Cristo? ¿Sí? Quiero mostrar esto para ver que también el recibir a Cristo, recibir su palabra, recibir el Espíritu Santo. Jesús incluso en una ocasión dijo en el Evangelio de Juan, dice, si alguno me ama, mi Padre le amará, si alguno guarda mi palabra, y vendremos y pondremos morada en él, dice, ¿verdad? El Jesús, el Hijo de Dios y el Padre ponen su morada en nosotros. Sin embargo, Jesús en un momento dado le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, ¿verdad? Porque si yo me voy, mi Padre le va a enviar al otro Consolador, el Espíritu Santo, ¿sí? Yo no estoy haciendo aquí una exégesis de la Trinidad, ¿sí? No estoy hablando de eso porque eso sería inacabable como para exponer ahora. Solamente quiero explicar que así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios es una triunidad, ¿verdad? Trinidad se dice, ¿verdad? Pero ¿por qué es Trinidad? Porque es triunidad, ¿sí? Dios es uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Cuando recibimos a Cristo por la fe, le recibimos por oír la palabra de verdad. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Le recibimos a Cristo por medio de la fe, por oír la palabra de Dios. La palabra de Cristo y la palabra de Dios es lo mismo. La palabra de Cristo y la palabra de Dios, hermanos, es lo mismo. Vamos a mostrar algunos pasajes. Juan 17, 8. Juan 17, 8. Jesús está orando al Padre. Y pueden fijarse, dice, las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron. Le dice al Padre, está hablando de sus discípulos, al Padre en su oración, y le dice, las palabras que me diste les he dado. Las palabras que Jesús les dio a sus discípulos son las palabras que le dio el Padre. Entonces son las palabras del Padre. Juan 17, 14 también dice, yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra. ¿Ven? La palabra de Cristo es la palabra del Padre. En Juan 5, 24. Juan 5, 24. Yo les cuento que mucho tiempo me trababa en este versículo porque no entendía bien en quién teníamos que creer o a quién teníamos que creerle, porque Jesús dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Ven? Es el que oye mi palabra, dice el Hijo de Dios, y cree al que me envió. ¿Y quién es el que le envió? El Padre, ¿verdad? Entonces, la palabra del Hijo, cuando oímos la palabra del Hijo, le creemos al Padre, porque la palabra del Hijo es la palabra que le dio el Padre. El Padre, entonces, ¿cómo es que Dios nos da su Espíritu Santo? Que es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Gálatas capítulo 3. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3. Pablo está enseñando y está corrigiendo también a los Gálatas que muy pronto empezaron a dudar acerca de las enseñanzas, empezaron a desviarse porque venían algunos y les hablaban de otra cosa de lo que ellos habían sido enseñados en el Evangelio. Y entonces les afirma en las enseñanzas acerca de la salvación,
por la fe, no por las obras. Y hace unas preguntas ahí en Gálatas capítulo 3, unas preguntas que varias veces ya dijimos, se llaman retóricas, ¿verdad? ¿Qué son preguntas retóricas? Son preguntas que no se hacen precisamente para recibir una respuesta, sino que se hacen para afirmar algo en sí mismas, porque ya tienen respuestas obvias, ¿sí? Esas son las preguntas retóricas. Nosotros en nuestro andar cotidiano decimos muchas de esas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, decimos en nuestro castellano paraguayo, ¿no ves, Pico? ¿Verdad? Sí. Eso es porque es claro que sí, estás viendo, está delante tuyo, ¿verdad? Y cosas así. Bueno, ¿qué preguntas le hace aquí? Que no necesitan una respuesta, sino que ya están respondidas en sí mismas, para enfatizan lo que es obvio. Gálatas capítulo 3, versículo 2, dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y no contesta ahí esa pregunta. ¿Por qué? Porque ya está contestada, ¿sí? ¿Cómo es que recibimos el Espíritu? Por el oír con fe, ¿sí? Entonces, ustedes saben que recibieron el Espíritu no por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Esa es ahí la enseñanza. En el versículo 5 también, Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Otra vez, ¿sí? Bueno, subrayo la enseñanza aquí, que Dios nos da o nos suministra el Espíritu Santo por oír su palabra con fe. Lo mismo dice en Efesios 1:13, está hablando de Cristo y dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces así vemos que cuando estamos llenos de Cristo, la palabra mora en nosotros abundantemente y somos llenos del Espíritu. Y algo más todavía. ¿Cómo es que Dios nos guía? ¿Cómo somos guiados por Dios? Porque eso decimos, ¿verdad? Eso enseñamos, eso creemos. Hay algunos que ponen una calcomanía en sus vehículos. No sé si vieron eso. Dios, yo manejo, pero Dios me guía, o cosas como esa, ¿verdad? O solo Dios guía mi destino, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Ojalá sea así realmente y no sea una calcomanía nomás. Bueno, yo muchas veces tengo miedo de poner una calcomanía así en mi vehículo, porque después me enojo mientras estoy manejando y hago alguna cosa que contradice lo que estoy mostrando en el letrero, en la calcomanía. Bueno, ¿cómo es que Dios nos guía? ¿Cómo dirige nuestro camino? Y es de una sola manera que se puede expresar de diferentes maneras. Y se expresa de hecho de varias maneras, pero que significan lo mismo. Somos guiados por Él porque su Espíritu Santo nos guía. Su Espíritu nos guía, ¿sí? Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Vamos a otro versículo. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo somos los hijos de Dios? ¿Quién guía a los hijos de Dios?
son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son guiados, estos son los hijos de Dios, ¿sí? No son guiados por el espíritu del mundo, por su propia carne, ¿sí? por la carne, por la naturaleza pecaminosa, sino que son guiados por el Espíritu de Dios. Bueno, otra manera que se expresa es que la palabra de Dios nos guía. Salmo 119, 105 es uno de los versículos que aprendemos de memoria muchos cristianos, ¿verdad? Uno de los primeros versículos que aprendemos de memoria. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:19 también, sobre la palabra de Dios que nos guía. El segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Sigue, pero hasta ahí, eso es lo que quiero destacar. La palabra profética, hacemos bien en estar atentos a ella porque nos alumbra como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y también Jesucristo nos guía. O sea, no es que tenemos varios que nos están guiando, sino que es el Señor, y en la persona de su Hijo Jesucristo, por su palabra, porque Jesús es la palabra de Dios que se hizo carne, ¿verdad? El logos o el verbo que se hizo carne. Y Él es el que estaba con ellos en aquel tiempo, allá hace 2000 años, para redondear decimos así, hace mucho que decimos 2000 años. Y que a sus discípulos en un momento les dijo: les conviene que yo me vaya, ¿sí? Y así voy a enviar, mi Padre va a enviar al otro Consolador, el Espíritu que ahora está con ustedes, pero que va a estar en ustedes, ¿verdad? ¿Y por qué está con ustedes? Porque estaba en Él, ¿verdad? Y estaba con ellos. Pero Él se fue y vino ese mismo Espíritu que estaba en Él, con ellos, vino a estar en ellos, ¿sí? Así que es el mismo Dios que nos guía. En Juan 10:27, Jesús dice, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto yo podría haber puesto perfectamente en donde la palabra nos guía. Jesús está hablando y dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que Jesús es el pastor, el buen pastor que nos guía. Juan 8:12, otra vez Jesús les dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue, ¿sí? Así que Él es el que nos guía. Estos pasajes así a modo de ejemplo. Tenemos muchos pasajes. Traigo a la memoria nomás el Salmo 23 también. Salmo 23 dice en el versículo 3: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, dice. ¿Quién? Jehová es mi pastor, ¿verdad? Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Jehová, que es mi pastor. Dios obra en nosotros así como es uno, en su triunidad, hablándonos y guiándonos y llenándonos según dejamos ser llenados por Él, ¿sí? Según le hacemos el espacio. Estábamos viendo hoy también en la primera hora. Mi palabra
eh, no haya cabida en ustedes. Recién leímos también, ¿verdad? Le decía a los judíos que discutían con él, ¿verdad? En la medida que nosotros le hacemos espacio, le dejamos que nos llene, Él nos llena y Él opera en nosotros, hablándonos, guiándonos. Esto podemos ver, esta operación en todo el ser de Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En muchos pasajes de la Biblia, yo les quiero mostrar ahora en Efesios 3, versículos 14 al 19. Por favor, si podemos ir ahí. Efesios capítulo 3, versículos 14 hasta el 19. Voy a leer ese pasaje. Y les voy a pedir hacer como un ejercicio, si tienen para marcar, o yo aquí tengo rodeado en círculo las palabras que quiero destacar, para que veamos nomás cómo Dios actúa en su triunidad. Y bueno, escuchen y juzguen ustedes lo que dice aquí. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19 voy a leer. Dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. El Padre, yo tengo ahí en círculo. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Sí? Ahí tenemos por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, también allá se tengo en círculos, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sí? ¿Ven? Está todo mezclado, pero no así desordenadamente, sino que de una manera maravillosa. Pablo dice que rogaba por eso. ¿Y por qué él rogaba por eso? ¿Por qué doblaba sus rodillas? Por esta causa, dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué él oraba por eso? Y él oraba por eso porque esa es la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan en Juan? Hay un pasaje también muy interesante para considerar, para compartir, para intercambiar pareceres y aprender. Es en el que dice que todo lo que pedimos en su nombre, Él nos va a dar, ¿verdad? Todo lo que pedimos en su nombre. Hasta ahora ustedes no pidieron nada en mi nombre, dice Jesús. Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo les voy a dar, decía, ¿verdad? Pero ¿qué es pedir en su nombre? ¿Sí? Es pedir con su autoridad, es pedir lo que Él hubiera pedido. Eso es pedir en su nombre, y no solamente lo que hubiera pedido, sino lo que Él ya pidió. Eso es pedir en el nombre. Ejemplos muy sencillos podemos poner, creo que ustedes ni necesitan, ¿verdad? Yo puedo pedirle algo imaginémonos nomás, ¿verdad? Estamos en el ejercicio de algún nivel de autoridad. Entonces le podemos pedir o a nuestro hijo o a nuestro alumno o a nuestro secretario, por favor, ¿podés ir a pedirle a fulano o pedirle al director o a la directora o a quien sea, ¿verdad?, que me envíe tal cosa, ¿verdad? Y entonces esa persona va y pide,
no por sí, sino pide, como decimos, dice fulano, dice el jefe, dice mi mamá, dice mi papá. Y eso es pedir en nombre. Eso, hermanos. No es una formulación así mágica, pedir en el nombre, como muchas veces digo, en el nombre de Jesús, y pedimos algo, ¿verdad? Eso no es, hermano, no funciona así. Pedir en el nombre significa en la fe de que esto es lo que ese nombre pide, eso es lo que este nombre desea, esa es la voluntad de este nombre. Y nombre no es las letras, sino que es la persona. ¿Sí? Ese es. El nombre es la persona en la escritura. Entonces, cuando encontramos nosotros algo así, como una oración como esta, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y el pedido es algo como esto, es porque esa es la voluntad de Dios. Y todo lo que nosotros pedimos en orden a esa voluntad, el Padre nos da, porque esa es su voluntad, eso es lo que Él quiere. ¿Sí? Bueno, por eso Él pide entonces, porque eso es lo que Dios desea. ¿Y qué es lo que desea? Y para eso nos provee, nos suministra, dice, así leímos esa palabra hace un momento también. Nos da su palabra y nos suministra de su espíritu cuando oímos su palabra con fe. Es su palabra, entonces Él nos suministra, nos da su Espíritu Santo. El que suministra su Espíritu, dice, leímos en un pasaje recién, ¿lo hace por la obra de la ley o porque oímos con fe? Porque oímos con fe. En Él también, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Así es como funciona. Así es como Dios diseñó. Además de suministrarnos, o sea, de darnos y de sellarnos su Espíritu Santo, Dios quiere que seamos llenos. Dios quiere que seamos llenos de... y aquí está expresa, hemos expresado, expresa la palabra de Dios de dos maneras. Que seamos llenos de su Espíritu Santo y que su palabra more en abundancia en nosotros. Viene a ser lo mismo. Que tome el control de nuestras vidas, guiando nuestro andar, corrigiendo y enderezando nuestros pasos, nuestras decisiones. Eso es lo que Dios quiere. No que una partecita de nosotros, sino que todo el control. Por eso es esa comparación que hace ahí en Efesios, dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Porque así como el vino, una bebida alcohólica, puede ser ingerida abundantemente, y entonces toma el control de la mente y del andar de esa persona. ¿Sí? Toma el control y esa persona está en descontrol ya, porque ya no es él, sino que ya es el vino, es la bebida que demasiado, mucho, dice ahí en 1 Timoteo, ¿sí? Mucho vino. Bueno, así también, eso es algo malo, pero que podemos usar para comparar. Si es mucho del Espíritu Santo, mucha, abundante la palabra de Dios en nosotros, eso es lo que va a controlar nuestra vida. Así debe ser, hermanos. Esa es la voluntad de Dios, que tome el control de nuestras vidas, que guíe nuestro andar y nuestros pasos y nuestras decisiones. Y entonces que amemos su palabra, que deseemos esta palabra y que deseemos obedecerla. Y el resultado es lo que aquí está expresado en Colosenses 3:17. Y vamos a leer de nuevo para ir terminando. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús.
Ahí tenemos otra vez, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, toda nuestra conducta, hermanos. Conducta es cómo uno se conduce, eso es conducta. ¿Sí? Cómo nos conducimos, cómo andamos. Toda nuestra conducta va a estar siendo guiada por la voz de nuestro buen pastor, o sea, por su palabra, o sea, por su Espíritu Santo. Si es que esta palabra mora en abundancia en nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias esta mañana, Señor, por tu palabra, y oramos para que ella halle cabida en nosotros, Señor, y que nos llene. Que cada decisión, cada momento, en todo lo que hacemos en nuestra vida, Señor, podamos hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque hacemos su voluntad, Señor. Y que así sea, para que sea engrandecido tu nombre y nosotros podamos siempre darte gracias por medio de Él. Amén.